Hoy estudiaremos nuevamente la vida de David. Así es que quiero comenzar hablándoles de que David es el personaje bíblico que mayor información tiene de sí mismo en la palabra de Dios. David está en un 12% de la Biblia. Y David también es no solamente conocido por su historia en el Antiguo Testamento, sino también por el libro de los Salmos. Pero David también es mencionado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, especialmente cuando Pedro predica en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convierten. Él menciona a David y habla la profecía de David acerca de que Jesús no quedaría en el Seol y que su cuerpo no vería corrupción. Es decir, Jesús descendió al Seol a arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, y luego su cuerpo no vio la putrefacción. Es lo que David profetizó 1000 años antes de Cristo. Ahora, también cuando estaba predicando Pablo a los judíos y en las misiones que realizó por diferentes lugares, Pablo, hablando de la resurrección, también se refirió a David. Ahora encontramos a David también en el Apocalipsis mencionado por Jesús. Recuérdense ustedes que Jesús dice: yo soy el que tengo la llave de David, para referirse a su autoridad. Dice: yo soy el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. También Jesús mismo, hablando en el Apocalipsis, dice: yo creé a David, pero también yo salí de David. En otras palabras, como Dios yo creé a David, pero como hombre yo nací de la simiente de David. Es lo que Jesús dice. Y algo más interesante también es que el trono de Jesús se llama trono de David. Así es que es un personaje sumamente importante que Dios quiere que estudiemos y aprendamos de él. Y voy a empezar por leer nuevamente lo que es el texto. Voy a empezar por leer nuevamente el texto que vimos el domingo pasado o la semana pasada, que es precisamente cuando David tenía 70 años de edad y se estaba prácticamente despidiendo y dándole el reino a su hijo Salomón. Le dice estas palabras como consejo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. La semana pasada estudiamos que ese reconoce al Dios de tu padre significa reconoce la autoridad del Dios de tu padre. Y eso fue lo que vimos en la semana anterior. Y sírvele con corazón perfecto. Esto es en lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Recordemos que David vio cómo Dios desechó a Saúl y vio cómo Saúl en su desobediencia se apartó de Dios. Es decir, David dice: si lo buscares lo hallarás, pero si lo dejares, él te desechará. David tenía muy claro que es responsabilidad de cada uno el buscar a Dios. Y lo que quiero resaltar especialmente de este consejo de David a Salomón es la parte que habla de el corazón perfecto. Y empecé a estudiar y a preguntarme una y otra vez: ¿qué es un corazón perfecto? Y es precisamente lo que Dios está buscando. Ahora, me llama mucho la atención de que Dios omnipresente y omnisciente tiene que buscar. Porque una de las características de la omnisciencia es que Dios no tiene que estudiar, por ejemplo. Dios no tiene que aprender. Dios no tiene que informarse, porque Él tiene toda la información. Y una de las características de la omnipresencia es que Dios no tiene que viajar, porque Él está en todo lugar. Pero entonces, ¿cómo es que Dios tiene que buscar a alguien con un corazón perfecto? La respuesta es que los corazones perfectos son demasiado escasos. Y en el tiempo de David solamente había uno. Y ahora, veamos lo que dice Segunda de Crónicas 16:9 en la parte A. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahora, Samuel ya era un hombre mayor.
Algunos comentaristas dicen que Samuel probablemente tenía 80 años cuando fue a Belén a buscar a David. Ahora, Samuel iba a buscar a uno de los hijos de Isaí, no sabía que era David expresamente, y Dios le advierte que no se fijara en el físico del nuevo rey de Israel, que iba a ser ungido. Recordemos que Saúl era un hombre sumamente bien parecido, el más alto de todo Israel, dice la palabra de Dios, que de los hombros para arriba él era el más alto, es decir, el que le seguía a Saúl le llegaba al hombro. Y resulta que en esta ocasión Dios le advierte a Samuel: no quiero que te dejes llevar por la apariencia, no quiero que te dejes llevar por la estatura. Ahora estoy buscando algo diferente, estoy buscando a un corazón. Y este es el texto que vemos en la advertencia de Dios a Samuel. Y le dice: no te fijes más en lo mismo que viste en Saúl. Ahora quiero algo distinto. Ahora, recordemos que Saúl había fallado y había desobedecido a Dios. Entonces Samuel lo enfrenta ya siendo grande y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, noten lo siguiente: Jehová se ha buscado. Y es interesante esa palabra buscado, porque vimos en el texto de Crónicas que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando a alguien con corazón perfecto. Y ahora dice Samuel: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre su pueblo. Ahora, ¿David fue rey o fue príncipe? Fue rey. Pero ¿saben por qué está diciendo Samuel príncipe sobre su pueblo? Porque el rey de Israel es realmente el rey de reyes y el señor de señores, Jesús. Y David vendría a ser como un príncipe, como alguien secundario en autoridad. Y luego dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, Dios mismo desechó a Saúl. Ahora, cuando Samuel dice estas palabras, David tenía aproximadamente 15 años. Y me llama la atención que Dios dice por medio de Samuel: Dios ha encontrado un varón conforme a su corazón. Ahora, esa palabra varón es la palabra ish, que significa hombre. Dios ha encontrado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué Dios no dijo encontró un muchacho, encontró un jovencito, encontró un patojo conforme a su corazón, sino que dijo un hombre? Y es porque la madurez de David en cuanto a su relación con Dios era superior a cualquier persona sobre la faz de la tierra. El mismo Espíritu Santo le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dios empezó por no tener en poco la juventud de David. Y dijo: para mí él ya es un hombre. Para mí es un hombre. Y no solamente es un hombre conforme a mi corazón. Luego vemos más de 1000 años más tarde que Pablo está predicando a los judíos en Antioquía de Pisidia y les dice: quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, es decir, putrefacción en su cuerpo físico. Quiero que noten algo. Es muy distinto que Samuel o que Pablo digan: David fue un hombre conforme al corazón de Dios, o David es un hombre conforme al corazón de Dios, a que Dios mismo lo esté diciendo. Es Dios quien está definiendo a David como un hombre conforme a su corazón. Dios, que conoce absolutamente la profundidad del corazón y toda intención de los pensamientos, dice: Él es conforme a mi corazón. Y eso le da mucho peso a este personaje, del cual podemos aprender tantas cosas.
Ahora, pastor, hasta ahora no me ha demostrado que la Biblia diga que David tuvo un corazón perfecto. Entendemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora demuéstreme que David tuvo un corazón perfecto. Bueno, hay una oración que David hace por su hijo Salomón. Y le dice a Dios: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Recordemos que Salomón fue el que construyó el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó con esta oración de David por su hijo? Miremos el desenlace en Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Allí está demostrado que el corazón de David está definido como un corazón perfecto, y el corazón de Salomón está definido como un corazón imperfecto. Ahora, ¿qué pasó con la oración de David? ¿Será que Dios no escuchó la oración de David? Absolutamente, sí la escuchó. ¿Será que Dios no la quiso responder? Y yo pienso que Dios sí anhelaba que Salomón tuviera un corazón perfecto como su padre David. La situación es que el único que puede decidir presentar un corazón perfecto es el individuo, independientemente. El corazón perfecto no depende de la oración de un padre o de una madre. El corazón perfecto ni siquiera depende de Dios, aunque Dios transforma el corazón, pero es la persona individualmente la que decide presentar su corazón perfecto delante de Dios. Y esta es la diferencia. Este es el punto que tenemos que analizar. Tú y yo somos responsables de la forma en la que presentamos nuestro corazón. Y David logró presentar un corazón perfecto delante de Dios. David es puesto por Isaías, 650 años de Cristo. Ahora recordemos que David es 1000 años antes de Cristo. Unos 350 años después de David surge Isaías y escribe las siguientes palabras, que son evidentemente palabras de Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Son palabras claves. Testigo, jefe y maestro. Se los resumo en una sola palabra: modelo. David es el modelo de Dios para enseñarnos lo que Dios anhela en cada hombre y en cada mujer. Es una persona conforme a su corazón, con un corazón perfecto. Ahora, aquí está el reto. Pastor, ¿será que David es el único que está destinado a tener un corazón conforme al corazón de Dios, o un corazón perfecto, siendo una persona conforme al corazón de Dios? No lo creo. Creo que estamos destinados otras personas también. De hecho, hay una profecía en Jeremías que habla de los tiempos postreros, de los últimos tiempos. Y dice: y os daré pastores según mi corazón, es decir, conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, Dios está anhelando levantar más personas conforme a su corazón. Y sus ojos siguen contemplando toda la tierra, buscando a aquellos que tengan un corazón perfecto. Así es que esta es nuestra esperanza. Nosotros podemos, al igual que David, presentarnos delante de Dios conforme a su corazón, con un corazón perfecto. Ahora, empecé a tratar una y otra vez de encontrar por qué David tuvo un corazón perfecto. Y me metí en su historia, estudié su historia, me desvelé, muchas veces me frustré. Llegué con Katy, mi esposa, y le decía: mi amor, no entiendo por qué David tenía un corazón conforme al de Dios, y no sé cómo explicarlo, porque me topo en su historia con su adulterio con Betsabé, me topo en su historia con el asesinato de Urías, y me topo en su historia con que tuvo mucha sangre en sus manos. Y entonces empecé a orar y a preguntarle a Dios: bueno, ¿qué es un corazón perfecto? ¿Cómo es alguien conforme a tu corazón? Entonces Dios me dijo: estás enfocándote mucho en su historia.
tienes que enfocarte en su corazón. Y yo le dije, Dios, pero ¿cómo más puedo conocer el corazón de David si no es a través de su historia? Entonces Dios me dijo, te voy a dar una clave. Y esto fue en oración. Dios me dijo, David era músico como tú. ¿Y cómo puede una persona conocer el corazón tuyo sin conocerte a ti? Y yo le dije, la única forma sería a través de las canciones que he escrito o de las canciones que he compuesto. Entonces Dios me dijo, el corazón del que hace arte se plasma en su obra. Dios me dijo, el artista abre su corazón en el arte que realiza. La única forma en la que vas a lograr encontrar cómo es el corazón de David es a través de su arte. Y entonces Dios me llevó al libro de Salmos. Y me dijo el Señor, no solamente tienes que estudiar los Salmos, tienes que estudiar el momento exacto en el que David escribió esos salmos para comprender lo que había en su corazón. Entonces tuve que unificar la historia con el arte que David realizaba y de esa manera interpretar el corazón de David. Ahora, la complicación de la Biblia es que no está en orden cronológico. El Salmo número 1 no es necesariamente el primer salmo escrito y el Salmo 150 no es necesariamente el último salmo escrito. Están en un orden que no es cronológico. Entonces tuve que meterme a estudiar mucho para poder encontrar las etapas en la vida de David y luego los salmos que había escrito en cada una de esas etapas y poder así revelar el corazón de David. Y la historia de David es muy larga, pero pude dividirla en 5 etapas distintas que se llevaron en 5 ciudades distintas. Es interesante cómo en 5 ciudades vemos expresamente cada vez que cambiaba de ciudad una nueva etapa de Dios en su vida. Y lo primero que quiero que estudiemos es lo que sucedió con David en Belén. David en Belén vivió el anonimato y estuvo encontrando su identidad en Dios. David nació en Belén y estuvo en Belén probablemente hasta sus 17 años de edad. Ahora, Belén ahora es muy conocido, Betlehem, como es en hebreo, es muy conocido porque allí nació David, allí nació Jesús, pero antes de David prácticamente no había nacido allí ningún personaje de fama en Israel. Belén era un pueblo pequeño, Belén era un pueblo recóndito. Y si para la época de Jesús Belén tenía entre 500 y 600 personas habitándolo, 1000 años antes, en la época de David, estamos hablando de que en Belén habrían entre 200 y 300 habitantes y que David era uno de esos habitantes en un pueblo que estaba realmente olvidado. Entonces, en ese contexto, David era el menor de 8 hermanos que cuidaba a las ovejas de su padre. Ahora, el ser pastor de ovejas en esa cultura, en esos tiempos, era uno de los trabajos más bajos que una persona podía tener. Por eso Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió para realizar su obra. Nos llamamos pastores. Tenemos un trabajo que en algún momento de la historia, cuando se refiere a cuidar animalitos, era el trabajo más despreciado. ¿Por qué? Estaban en la intemperie todo el tiempo, sufriendo las calamidades del clima, en la soledad, sin ninguna comodidad. Esa era la vida de un pastor. La ausencia de la familia, no tener a veces acceso a bañarse, condiciones precarias.
Y David tenía ese trabajo. Ahora, recordemos que cuando Jesús nace precisamente en Belén, que es la misma ciudad donde nació David, y lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios fue ponerles un espectáculo a los pastores, una legión de ángeles que adoraban a Dios en el cielo. Es decir, Dios vino a los olvidados de la tierra, a los despreciados del mundo. Y David tenía esa función dentro de la casa de su padre. Entonces vemos que David en el anonimato no se enfocó en ser alguien delante de los hombres, sino que David en el anonimato se enfocó en ser alguien delante de Dios. Ahora, cuando Samuel llega, los habitantes de Belén tiemblan, porque Samuel era el principal representante de Dios para la nación de Israel. Era un profeta que no estaba a prueba, ya tenía más de 80 años. Y cuando lo ven ingresar a un pueblo tan pequeño y sin importancia, aparentemente todos tiemblan y dicen, ¿a qué viene el profeta Samuel? ¿Será que hicimos algo y nos viene a decir que Dios nos va a castigar o qué? Y Samuel dice, tranquilos, vengo a la casa de Isaí. Y llega a la casa de Isaí, pero Dios le advierte, no quiero que cometas el mismo error. Recuérdate que escogiste a Saúl y escogiste a Saúl por apariencia. Y aunque evidentemente, corrijo, Dios fue quien ungió a Saúl, pero Saúl apartó su corazón. Lo que había importado más en Saúl fue su físico, fue su estatura. Y ahora Dios dice, yo no quiero algo similar a Saúl, yo quiero algo completamente distinto. Ahora quiero que te enfoques en lo que es un corazón. Y en 1 Samuel 16:7 vemos que Jehová le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recordemos que los ojos de Dios contemplan toda la tierra buscando a los que tienen corazón perfecto. Recordemos que Dios le había dicho a Samuel que había hallado por fin a alguien conforme a su corazón. Y ahora está diciéndole, no te fijes en las cosas que viste en Saúl. Ahora fíjate en algo distinto. Fíjate en lo que yo me fijo. Mira su corazón. Y entonces vemos que empieza el desfile de los hermanos de David delante de Samuel. Y el primero en pasar es evidentemente Eliab, el mayor. Recordemos que en la cultura hebrea el primogénito tenía muchos beneficios. El primogénito era el que recibía la bendición de su padre. El primogénito era el que tenía preferencia. Y David era el menor, es decir, era el que menos esperanza tenía de recibir una primogenitura y todo esto. O una bendición de la primogenitura y todo lo que a eso se refiere. Ahora, Samuel empieza a ver el desfile uno por uno y dice, no, este está alto, está bien parecido, pero Dios me dijo que no me fijara en eso. Y empezó a ver y llega al séptimo hermano de David y dice, Isaí, no, ninguno de estos, ¿no te queda algún otro hijo por ahí? Y viene Isaí y dice, sí me queda uno que está cuidando las ovejas allá afuera, pero es el más pequeño. Pero no me siento a la mesa hasta que lo traigas, porque Dios me dijo que uno de tus hijos es el futuro rey de Israel. Y cuando llega David, Samuel recibe la confirmación del Espíritu Santo y entonces dice, este es el ungido de Dios para ser el nuevo rey de Israel. Ahora, quiero que noten esto. David fue la última opción para su padre Isaí. Fue la última opción para sus hermanos y muy probablemente para su propia madre. Pero fue la primera y única opción para Dios por un corazón perfecto, por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, esto nos lleva a sacar varias conclusiones. David sufrió lo que es saber que su padre tenía preferencias por sus otros hermanos. David sufrió el rechazo de su padre. David no solamente sufrió el rechazo de su padre, muy probablemente el de su madre. Y por otro lado, sufrió el desprecio de sus hermanos. Vamos a ver más adelante un texto de cómo Eliab lo maltrató. Entonces, vemos a un personaje que no encontró su identidad
en su papá, o en su mamá, o en sus hermanos, o en su familia, o en su oficio, sino que encontró su identidad en Dios. Revisemos el arte de David en esta etapa. Es decir, para ver su corazón, para comprender su corazón, veamos qué canciones escribió en el tiempo que estuvo en Belén. Qué salmos escribió. Y aquí podemos comprobar que David sufrió el rechazo de su padre, de su madre, y la incomprensión y el desprecio de sus hermanos. Vean Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él sabía, mi identidad no está en ser el favorito de mi padre o de mi madre. Mi identidad está en Dios. Vean el Salmo 38:11. Mis mejores amigos se alejan de mis males, es decir, se alejan de mí. Hasta mis parientes se apartan de mí. Salmo 69, 7 al 10 dice, por ti he sido objeto de insultos. Mi rostro se ha cubierto de confusión. Soy un extraño para mis propios hermanos. Los hijos de mi madre me desconocen. Y es que mi amor por tu casa me consume. Caen sobre mí los insultos de los que te ofenden. Aflijo mi cuerpo en ayunos y sollozos. Y por esto la gente me insulta. No entendieron la relación de David con Dios. Era algo sin precedentes. Nunca nadie había amado tanto a Dios como lo hizo David. Nunca nadie estaba tan locamente enamorado de Dios como David. Nunca nadie había experimentado una relación así con Dios. Y fue incomprendido por su propia familia. Llegaban a buscarlo y le decían, David, es hora de comer. No voy a comer, gracias. ¿Y cómo no vas a comer? Has pasado todo el día cuidando ovejas en la intemperie. Es que estoy adorando a Dios. Estoy en ayuno. Y de repente salían a ver qué estaba haciendo David y estaba con las ovejas tocando el arpa, llorando. Mira, David está llorando como un loco y hablando solo. Estaba en la presencia de Dios derramando su corazón. Y de repente salían y miraban a David danzando en medio de las ovejas y decían, mira, pasó de llorar, ahora está danzando, riéndose. Está loco. Y lo insultaban sus hermanos. No comprendían una relación así con Dios. Estaban acostumbrados a la religiosidad, no a una pasión por Dios. Esto era algo nuevo. Y saben ustedes que en ese oficio tan bajo como pastor de ovejas fue que escribió su salmo más conocido. Aproximadamente a los 15 años de edad escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Saben por qué surgió el salmo más famoso de toda la palabra de Dios? Porque David tenía ese oficio. Y David dijo, si yo cuido con mi vida estas ovejas de mi padre, si yo enfrento animales salvajes por ellas, cuando están en riesgo de morir, si yo les busco pastos verdes, si yo les busco agua para que sacien su sed, ¿cuánto más hace mi Dios por mí? Si Él es mi pastor, nada me faltará. Nada.
Ese es el corazón de David delante de Dios. Ahora vemos una transición que precisamente va hacia la segunda ciudad y a la segunda etapa, que es David en Gabaa. Esta es una ciudad de Benjamín. David en Gabaa experimentó lo que es la fama y la popularidad. Resulta que su padre le dijo a David que le llevara comida a sus hermanos que estaban peleando en contra de los filisteos. Y David deja por un momento las ovejas de su padre y cumple con llevar el mandado. Al llevar este alimento a sus hermanos, se topa con el panorama, y el panorama era que estaba el ejército filisteo y un gigante llamado Goliat. Este gigante Goliat estaba humillando al pueblo de Dios, burlándose de Dios y de la nación de Israel. Entonces, David simplemente llegó y al escuchar esto dice, ¿por qué no callan ese gigante? Y la respuesta era, porque nadie se atreve. De hecho, el gigante había dicho, denme un hombre que pelee contra mí. Si ese hombre me vence, ustedes ganan la guerra. Si yo venzo a ese hombre, nosotros los filisteos ganamos esa guerra, o ganamos la guerra. Y entonces, no aparecía un hombre que lo hiciera. Recordemos que Saúl era el más alto. Sabemos por la Biblia que Eliab, el hermano mayor de David, era también más alto que David. Y ninguno de esos se atrevió contra el gigante. Ahora, es interesante que muchos no dimensionan la magnitud del problema Goliat sobre Israel. Y le llamo problema Goliat porque no significaba solamente un gigante. Significaba que si el gigante le ganaba al hebreo, inmediatamente ganaban la guerra. ¿Saben qué procedía? Lo que procedía era matar a los hombres de guerra, tomar esclavos a los demás hombres, a las mujeres y a los niños. Los tomaban esclavos y se los llevaban cautivos a algunos lugares. Quemaban la ciudad. Y no solamente quemaban la ciudad, a las mujeres que se llevaban esclavas las violaban. Entonces, la situación era espantosa. Entonces, David no solamente venía de sufrir el rechazo de sus padres, el desprecio de sus hermanos, sino que se topa con su hermano mayor, que le dice las siguientes palabras. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y hago una pausa aquí. Para Eliab, lo que David tenía en su corazón era malicia. Para Dios, David tenía un corazón perfecto. Que para ver la batalla has venido. Ahora, no solamente esto pasó, recordamos que cuando David llega delante de Saúl, Saúl le dice, no, tú no vas a enfrentar a ese gigante, eres solo un muchacho. También lo desprecia Saúl. Y David insiste, tu siervo es pastor de ovejas y ha matado a animales salvajes. Voy a ir a matar a ese gigante. Entonces Saúl tenía tanto miedo que al final le dice, bueno, anda, ¿qué más nos queda? Si no hay nadie que se atreva y solo vos apareces. y bueno, y entonces llega con el gigante y el gigante cuando lo ve se vuelve a burlar de él. Miren, y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, analicemos esto. La última opción de su papá, despreciado por sus hermanos. Llega Eliab todavía, le dice, eres un soberbio, tienes malicia en tu corazón. Se presenta con el rey de Israel, a quien me imagino que admiraba en ese momento. Es como saludar al presidente de Guatemala, ¿cómo está? ¿Verdad? Ya llegué yo, qué sé yo. La cosa es que llega con Saúl y Saúl le dice, no, vos qué vas a poder con ese gigante. Y llega con el gigante y el gigante le dice, ¿y acaso soy un perro para que vos vengas, un simple muchacho con palos?
No sé, otra persona tal vez hubiera dicho, no, mejor me voy donde el psicólogo. Y llega donde el psicólogo, fíjese que mi papá me ha rechazado, mi mamá también, mis hermanos me desprecian, soy el más pequeño, me ponen a hacer el oficio más feo de la casa. Conocí al rey que yo admiraba y me dijo, no, vos no vas a poder. Y cuando llegué con el enemigo, efectivamente me dijo, ¿qué vas a poder vos contra mí? Pero la identidad de David nunca estuvo en lo que los demás dijeron. La identidad de David estuvo expresamente en lo que Dios es. Ni siquiera la identidad de David estuvo basada en sus capacidades humanas. La identidad de David estuvo basada en la capacidad del Dios a quien él adoraba. Mira lo que le dice David a Goliat. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Y aquí entra la etapa de la fama y la popularidad. David sale del anonimato y entonces Saúl decide nombrarlo al equivalente para nosotros de un ministro de la defensa. Eso es lo que llegó a ser David entre sus 18 y 22 años, por ahí. Ministro de la defensa de Israel. Miren el texto, dice, David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Y su fama trascendió las fronteras de la milicia y de repente las mujeres empezaron a cantar canciones para David. Entonces surge esta canción que es conocida hasta el día de hoy, que dice, Saúl mató a sus miles, y esa parte le gustó a Saúl, ¿verdad? Saúl venía seguro en su caballo y vio a las mujeres, Saúl mató a sus miles y dijo, tengo pegue todavía, dijo Saúl, no maté a miles, pero les agradezco, ¿verdad? Que me den esa cifra. Y en eso Saúl sigue ahí en su caballo y oye, y David a sus 10,000 y frena el caballo, y eso sí ya no le gustó. Y entonces se enoja. Y dice la Biblia que, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y allí empieza el corazón de Saúl a odiar a David. Ahora, vemos esta etapa de fama y popularidad. David no era un héroe en Israel, era el héroe de Israel. Y vean lo que pasa. Salomón escribe algo años más tarde que muy probablemente lo aprendió de su padre en Proverbios 27-21. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. En otras palabras, cuando llega la fama y la popularidad, se va a saber quién eres. Si tu corazón empieza a llenarse de vanagloria, de soberbia, de ego, o si tu corazón va a seguir enfocado en el único que merece gloria, que es Dios. De hecho, Dios le dice a Lucifer en Ezequiel 28, por la multitud de tus contrataciones se enalteció tu corazón
y se corrompió tu corazón. Ahora, esa palabra multitud de contrataciones es sinónimo de popularidad. Era el más bello de los ángeles. Era perfecto, es lo que la Biblia dice. Hasta que se halló maldad en él. Ahora, en la actualidad, y lo digo con tristeza, hay siervos de Dios, entre comillas, que por la multitud de sus contrataciones han enaltecido sus corazones. Y no le sirven a Dios a menos que se cumplan con ciertos requisitos, al menos que sus exigencias sean satisfechas, al menos que se pague la tarifa que ellos tienen para que realicen la obra que Dios les llamó a hacer. Es cuando recibes alabanza, es cuando recibes reconocimiento, cuando tienes la fama, cuando tienes la popularidad, que tu corazón está siendo probado. Ahora, nuestro interés es descubrir cómo es un corazón perfecto, cómo es un corazón conforme al corazón que Dios anhela. Entonces vamos a estudiar el arte de David en este momento de popularidad. Vamos a ver cuál fue la canción que escribió en este momento de fama. Salmo 131. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Se refiere a que su alma está satisfecha, está llena. No necesita la gloria de los hombres. No necesita el reconocimiento de los hombres. Está satisfecho con Dios. Y mira lo que dice: Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. El héroe de Israel está escribiendo: Israel, no pongas tu esperanza en mí, pon tu esperanza en Dios desde ahora y para siempre. David sabía que la fama y la popularidad eran efímeras, pero sabía que su relación con Dios era para siempre. Él había escrito de muchacho: en la casa de Jehová moraré por largos días. No me interesa esto temporal, me interesas tú, Dios. Me interesas tú. Ahora, la envidia de Saúl creció en una manera desmedida. Y Saúl intentó en varias veces matar a David. De hecho, Saúl le tendió una trampa a David. Le dijo: aquí está mi hija Mical, ¿te gusta? Y David seguro dijo: sí, está bonita. Y le dijo: cásate con ella. Y David le dijo: no, yo soy pobre. Yo vengo de un hogar pobre. Yo no me puedo casar con la hija del rey. Entonces Saúl le pone una trampa a David y dice: bueno, lo que quiero es que a este lo maten. Le voy a pedir algo para que lo maten los filisteos. Y entonces le dice: David, te voy a dar a mi hija si me traes 100 prepucios de filisteos. Ahora, prepucio es el pedazo de piel que queda cuando se realiza la circuncisión en los varones. Entonces David dice: bueno, ese es el precio de tu hija, yo voy a conseguir esos 100 prepucios. Y se va David a buscar filisteos. Y de repente regresa con una bolsita, pero con 200 prepucios en lugar de 100. Y le dice: aquí está. Y no me des el vuelto. Y entonces se casa con Mical. Y resulta que el plan de Saúl se cae, porque no lo mataron. Entonces vemos que en una tercera ocasión, cuando David estaba tocando el arpa, yo creo que ya David, porque en 2 ocasiones anteriores le había tirado la lanza Saúl, yo creo que en esa ocasión David con un ojo miraba el arpa y con un ojo miraba si Saúl le iba a tirar el arpa otra vez, y le volvió a tirar el arpa y cayó sobre la pared. David se pudo esquivar la lanza y resulta que entonces Jonatán le advierte: mi papá te quiere matar. Y ya me di cuenta, ¿verdad? Andate mejor. Y entonces aquí
es donde vemos la tercera etapa en la vida de David, que es la etapa en Adulam. Es David en Adulam. Esta es una ciudad de Judá, es un desierto. Ahí es donde David experimenta evidentemente el desierto, pero también el peligro, el cautiverio y la persecución de Saúl. Y veamos lo que pasa en el texto sagrado. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, resulta que David se va solito a Adulam, y la gente se entera que David estaba allí. Entonces todos los que admiraban a David y estaban endeudados y tenían amargura en contra de Saúl y su gobierno, empezaron a buscar a David, y David logra reunir 400 hombres. Pero esto no significa solo 400 hombres, sino 400 familias. Es decir, los hombres no llegaron solos, llegaron con esposas e hijos. Un par de capítulos, unos cuantos capítulos más adelante, vemos que este número llega a ser de 600 hombres, es decir, de 600 familias. Entonces David andaba escondiéndose, pero escondiendo también a una multitud que andaba con él, porque lo pusieron como jefe de todos ellos. Y estuvo en Adulam una buena cantidad de años. Pero quiero que noten esto: David pasó de ser el hombre más amado y más alabado de Israel a ser el criminal más buscado. Saúl organizó a 3,000 hombres, a sus mejores 3,000 hombres, para que juntamente con él fueran a buscar a David para matarlo. Ahora, conozcamos el corazón de David en este tiempo. ¿Qué salmos escribió en este sufrimiento? Salmo 142:5. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. Hago una pausa aquí. Esta cueva no es mi refugio. Tú, Dios, eres mi refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Eres todo, Dios, lo que yo quiero en la vida. Dios, ¿me puedes dejar en el anonimato que tú eres todo lo que yo quiero? ¿Me puedes poner en fama y popularidad que tú sigues siendo todo lo que yo quiero? ¿Me puedes dejar en el desierto, perseguido y odiado por Saúl y sus hombres, que tú sigues siendo todo lo que yo quiero? No importó en cuál etapa de su vida David estuvo, simplemente Dios fue todo lo que él anheló. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¿Saben ustedes que yo pienso que la duda es el peor insulto que podemos darle a Dios? Cuando Dios ha dicho que estamos seguros en Él, que Él está en control. Es como cuando tú vas a un médico y le dices al médico, este es mi problema, pero ¿será que usted me va a curar? ¿Será que usted me va a recetar bien? Dios nos ha hablado tanto a través de su palabra, de que no temamos, que Él está en control, que Él está a cargo de nuestras vidas. Y de repente tenemos duda. Y ese es un insulto hacia Dios. Pero en el caso de David, y por cierto, la Biblia dice que todo lo que hacemos con duda es pecado, todo lo que hacemos sin fe es pecado. Pero en este caso, David muestra que su confianza, su dependencia estaba en Dios. Salmo 54:3-4. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, Jehová es mi ayudador. El Señor es el que sostiene mi alma. David tenía su confianza, su seguridad, su estabilidad, su sustento solamente en Dios.
no en las circunstancias, no en que un rey poderoso con 3,000 hombres lo estuvieran buscando. David estaba seguro en Dios, en su refugio. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que confía en Dios. Ahora, cada etapa de nuestras vidas no tiene despropósito. En esta etapa, Dios le estaba dando una preparación a David para que llegara a ser un mejor líder, un mejor hombre de guerra. Dios le estaba dando el conocimiento geográfico del desierto para las futuras batallas. David llegó a ser un experto en dónde se encontraban cada cueva, en dónde se encontraba cada fuente de agua o cada oasis en el desierto. David pudo hacer muchas estrategias porque sabía dónde estaban los montes en el desierto. Entonces, cuando él dirigió al ejército, ya siendo rey, años más tarde, sabía perfectamente dirigir al ejército. Decía, yo estuve en esa cueva escondido y ahí hay tal cosa. Y allá podemos encontrar agua y detrás de esa montaña hay un valle y ahí vamos a hacer tal cosa. Él podía dirigir al pueblo. Siempre en cada etapa hay un propósito de Dios. Ahora, Saúl murió en la batalla, juntamente con su hijo Jonatán. Y recuerdan ustedes que Abner era el que dirigía a los 3,000 hombres que buscaban a David para matarlo. Cuando Saúl murió, un poco de tiempo más tarde, Abner llega a buscar a David y le dice, David, perdónanos. Nosotros solo estábamos siguiendo órdenes, pero los 3,000 sabíamos que tú eres el ungido de Dios. Y quizá otro hubiera dicho, ahora que yo voy a ser rey, esos 3,000 van a terminar mal. Pero ¿saben qué hizo David? Los perdonó. Un corazón conforme al de Dios sabe perdonar, no es rencoroso. Entonces, llegan todos a buscar a David y a decirle, David, ahora es el momento. Te queremos como rey de Israel. Queremos que tú seas el rey. Ya Saúl no está, así es que es tu momento. Debes de ser rey de Israel. Y David dice, sí, me ungieron cuando yo tenía 15 años para que sea rey de Israel. Ya Saúl no está, pero todo lo que me interesa a mí es hacer la voluntad de Dios. Eso de ser rey para mí no es lo más importante. Para mí el más importante es Dios. No me importan las posiciones. Yo en el anonimato soy feliz con Dios. En la fama soy feliz con Dios. En el desierto soy feliz con Dios. Y ahora que ustedes me están pidiendo ser rey, yo no necesito ser rey para ser feliz. Yo estoy feliz con Dios. Yo estoy completo con Dios. Entonces, David les dice, déjenme orar. Y les contesto. Y entonces hace una oración espectacular. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Quiero explicarles lo que pasó aquí. Cualquiera hubiera dicho lo siguiente, me ungieron cuando tenía 15 años, ya pasé la prueba de Saúl, bueno, ahora sí voy a ser rey de Israel. David no hizo eso. David le consultó a Dios. Aun cuando el panorama se miraba como muy claro de que era la voluntad de Dios que él fuera rey, David no se confió. David siempre le consultó a Dios. Aquí está. Un corazón conforme a el corazón que Dios anhela de cada uno de nosotros es un corazón que, aunque se mira el panorama predecible, sabe consultarle a Dios. Y entonces Dios le responde, David, quiero que seas rey, pero no de todo Israel, sino de una sola tribu. Quiero que seas rey de Judá y que te quedes en Hebrón. Entonces David dice, no hay problema. Las demás personas
entran en caos y dicen, pero ¿cómo es posible, David, que no vas a reinar sobre todo Israel, sino solo sobre la 12ª parte? Recordemos que eran 12 tribus y David agarra solo el reinado de una tribu, de Judá. Entonces David, es que eso es lo que David dice, eso es lo que Dios me pidió, eso es lo que Dios me dijo. David no se dejó llevar por el título que podía recibir o por el poder que podía tener. Y entonces, contra todo pronóstico, se convierte solamente en rey de Judá en Hebrón. Y es rey allí por 7 años. Y analicemos su arte en esta etapa. Veamos su corazón a través de su música. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Recordemos que hacía solo un tiempo había estado escondido en el desierto, en las cuevas. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Recordemos que a él lo perseguían por una mentira. Lo perseguían por decir que quería el trono de Saúl y David siempre honró a Saúl. Y lo perseguían por esta mentira, pero sin embargo él puso solamente en Jehová su confianza. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ojo con este versículo, es importantísimo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Saúl desobedeció y tomó los animales de los amalecitas, Samuel llegó y le dijo, ¿por qué no mataste a estos animales? Y Saúl le dijo, es porque los voy a sacrificar para Dios. ¿Se acuerdan de esto? Resulta que Samuel le dice a Saúl, Dios no quiere tus sacrificios, Dios quiere tu obediencia. Para Dios, la obediencia es mayor, es mejor que los sacrificios. Y David dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. El hacer tu voluntad, Dios mío, en otras palabras, el obedecerte a ti, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y de aquí puedo entonces resolver que un hombre conforme al corazón de Dios no es definido por la adoración que presenta únicamente. Porque la mayoría de textos decían que David era un hombre conforme al corazón de Dios por su adoración que él presentaba delante de Dios. Pero aquí el mismo David está reconociendo que más importante que la ofrenda o los sacrificios, nosotros lo que hacemos es presentar sacrificio de alabanza. David está diciendo, hay algo más importante. El hacer tu voluntad, el obedecerte a ti, Señor, es lo que más me ha agradado. Es decir, si David era un adorador por excelencia, era un mayor obediente por excelencia. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué estoy tratando de decirte? Si tú estás adorando a Dios y Dios te encuentra y te dice, me estás adorando, pero no estás cumpliendo con lo que dice mi palabra, me estás desobedeciendo, yo te dije que fueras a evangelizar y ahora me estás adorando y no le hablaste a tu vecino de mí, ¿qué haces aquí adorándome? Mejor obedeceme primero y después venime a adorar. Eso es lo que estoy tratando de exponerles. Que no se puede llegar a ser un adorador excelente sin ser un obediente excelente. Ese es el corazón de David. Luego pasan los años y David llega a ser el rey en Jerusalén. En esta ocasión ya rey sobre todas las tribus y esta es la quinta etapa en su vida, David en Jerusalén. Allí vemos el cumplimiento de la promesa, el pecado, la traición de su hijo Absalón, el proyecto de la construcción del templo
y la sucesión de Salomón. Gobernó en Jerusalén por 33 años. Y vamos a leer 2 de Samuel 5:3-12 que define esta etapa. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Muy bien, al fin, después de 7 años, David dice, bueno, es el tiempo, ya Dios me ha confirmado. Voy a ser el rey sobre todo Israel. No solamente sobre una tribu de Israel, sino sobre las 12 tribus de Israel. Y entonces, David funda lo que es la capital de Israel. Jerusalén se convierte en la capital de Israel precisamente en ese momento en que David empieza a reinar. Por eso en la actualidad celebramos los 3000 años de Jerusalén. 1000 años antes de Cristo, más los 2000 años después de Cristo, es un total de 3000 años. En la actualidad Jerusalén tiene 3000 años. Luego vemos en esta parte de su historia el pecado de David con Betsabé, el asesinato indirecto ante los hombres de Urías, pero Dios le dijo que el verdadero asesino de Urías había sido él. Aquí ya aparece el profeta Natán. Recordemos que Samuel era mayor cuando lo ungió siendo muchacho. Natán es el que lo confronta por su pecado, y Natán le da el mensaje de parte de Dios, que vendría sobre su casa, sobre su familia, la desolación y la ruina. Y resulta que su hijo Amnón violó a su hija Tamar, a su propia hermana. Y Absalón, en venganza, mató a Amnón. Y luego Absalón se rebeló en contra de su padre, quiso quitarlo del trono y apoderarse de la nación. Y Absalón formó tropas en un ejército para pelear contra su padre, para quitarle el reino a David. Ahora, la historia relata que Absalón tenía un muy buen cabello, no siento ningún tipo de envidia, y resulta, y resulta que cuando estaba en el campo de batalla se quedó trabado con su pelo en una rama, y ahí fue que Joab lo mató. Y David sufrió ese luto por su hijo Absalón en gran manera. Luego vemos que David quiso edificarle un templo a Jehová. Recordemos que lo que era el tabernáculo era como un templo rodante o un templo movible. Y David dijo, es el tiempo que Dios tenga un templo fijo, construido como Él se merece. Y David empieza a recaudar bienes y empieza a recaudar riquezas de toda la nación, y pone de su propio tesoro personal y no solo del reino, y empieza a edificar el proyecto del templo. Pero Dios le dice, tú no me vas a hacer el templo, David. Tú tienes mucha sangre en tus manos. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero veamos el corazón de David siendo rey. De hecho, escribe un salmo y lo escribe en tercera persona. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Y esto me encanta porque siendo rey, teniendo un trono, teniendo poder, teniendo lujos, teniendo riquezas, teniendo fama, teniendo mujeres, teniendo todo lo que él hubiera querido, dice, mi alegría está en tu poder, no en mi poder como rey. Mi alegría está en tu poder. Mi gozo está en tu salvación. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te mandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Y ojo que David aquí ya entendía, salvación es igual a vida eterna, 1000 años antes de Cristo. Grande es su gloria en tu salvación, es decir, la gloria del rey está en la salvación de Jehová. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ese fue el corazón de David siendo rey. Y ahora
llegamos al final de su vida. David con 70 años, enfrente de su hijo Salomón, dice las palabras que leímos al principio. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce la autoridad del Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Por favor, repitan conmigo, ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ahora, quiero explicarles lo que es el ánimo voluntario. No solamente es tener un corazón perfecto, sino que necesitamos tener ánimo voluntario. ¿Y a qué se refería David con esto? Por muchos años, los hebreos obedecieron la ley de Jehová porque lo tuvieron que hacer. Es decir, tenemos que cumplir con los mandamientos. Tenemos que cumplir con los preceptos. Eso es lo que los hebreos pensaban y decían y enseñaban. Esa era su religión. Pero de repente surge alguien que dice, ¿por qué tienen que hacerlos? Yo no tengo que hacerlos. Yo amo hacerlos. Oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Date cuenta de esto. Ánimo voluntario es pasar de tener que hacer las cosas a amar hacer las cosas. David amaba cumplir con la ley de Jehová. Amó su palabra. Dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Yo voy a meditar en ella de día y no me basta el día. Tengo que meditar en ella en la noche también. Porque yo amo tu palabra, amo tu ley. Te amo a ti, Dios. Yo no tengo que adorarte. Yo amo adorarte. Yo no tengo que congregarme. Yo amo estar en la casa de Jehová. Yo amo estar contigo, Dios. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Yo no tengo que hacer las cosas. Yo amo hacerlo todo por Dios y para Dios. Ese es el ánimo voluntario. ¿Cuándo será el día en que dejemos de ser religiosos? Que tenemos que. Ay, si no, Dios me va a castigar. Es lo que menos le importaba a David. A David le importaba cómo Dios se sentía. Cómo Dios se sentía. Las emociones de Dios fueron importantes para David. Los sentimientos de Dios fueron importantes para David. No el castigo que Dios le podía dar si no cumplía con algo o con esto o con lo otro. Míralo bien. Míralo bien. Alguien podría decir, pastor, ¿me está diciendo que Dios tiene emociones y sentimientos? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú tienes emociones y sentimientos? Dios también. En la Biblia vemos que Dios se alegra, Dios se enoja, Dios se entristece. David no solo se preocupó por agradar a Dios. David amó hacerlo. Pero hay una cosa más en la vida de David. David se enfocó en cómo Dios se siente. ¿Qué es lo que Dios siente? ¿Cómo se siente su corazón cuando yo amo su ley? ¿Cómo se siente su corazón cuando yo ayuno? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando yo le adoro? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando le busco de madrugada? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando todo lo que tengo es Él? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando todo lo que el mundo ofrece es basura comparado con Él? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando no depende de circunstancias para que yo le ame y para que yo le busque y le honre y le adore y le exalte y le alabe? ¿Cómo se siente el corazón de Dios?
hemos nosotros tergiversado el evangelio y hemos buscado a Dios por recibir cosas a cambio. Venimos a Dios porque no nos queremos ir al infierno. Esa no es la forma de venir a Dios. Dios es mucho más que ese miedo de irse al infierno. Dios tiene mucho más deleites en Él. Venimos a Dios porque queremos que nos prospere y que nos sane y que nos dé cosas. ¿Saben qué? Hay cosas más preciosas en Dios que la salud. Hay cosas más preciosas en Dios que la prosperidad financiera. Hay cosas más preciosas en Dios que la famosa doctrina abusada de la prosperidad. Hay cosas más hermosas en Dios que David pudo descubrir y que ojalá podamos nosotros descubrir. Ojalá nosotros podamos encontrarlas y preocuparnos de cómo Dios se siente con nosotros, cómo nuestras acciones afectan las emociones de Dios. David descubrió ese secreto. Y yo les confieso que tuve que desvelarme bastante para realizar estas prédicas y me llegué a frustrar en un momento y hablé con mi esposa y le dije: Katy, no logro esclarecer todavía lo que es un corazón conforme a Dios, porque dice corazón perfecto David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero encuentro adulterio, encuentro asesinato, encuentro que tuvo mucha sangre en sus manos. Y Katy me dijo: Dios te va a mostrar. Y yo me puse a orar y le dije: Dios, estoy en un problema, tengo que predicar el domingo acerca de el corazón perfecto, tengo que predicar el domingo acerca de un hombre conforme a tu corazón, pero no puedo dejar de toparme con los errores de David en su historia. Está el pecado de adulterio, está el pecado de asesinato, está la sangre en sus manos. ¿Cómo puedo explicárselo a la gente? Y Dios me habló en su misericordia, en oración, y me dijo: ¿cuáles pecados, Fernando? ¿A qué pecados te referís? Señor, David se acostó con Betsabé en adulterio, mató a Urías. ¿A cuál adulterio te refieres? ¿A cuál asesinato te refieres? Yo le dije: Señor, está en la palabra, está en tu Biblia, está aquí, está en el texto sagrado. David adulteró y asesinó. Y Dios me dijo: pero no has visto que también está en mi texto sagrado lo que le dije al profeta: no me acordaré más de sus pecados. Y me dijo: te voy a revelar mi memoria, te voy a revelar mi memoria. Lo único que yo recuerdo es a un muchacho de 15 años tocando el arpa en el anonimato, derramando sus lágrimas, haciendo ayuno, aún bajo la crítica de sus padres y de sus hermanos. Yo recuerdo a un muchacho que no se avergonzó de darme su corazón. Me acuerdo de un muchacho que no dependió de circunstancias o de posiciones para amarme, que nunca buscó nada a cambio por darme su corazón. Eso es lo que yo me acuerdo, fue lo que me dijo el Señor. Me acuerdo de alguien que en la fama y en la popularidad no enalteció su corazón, sino que siempre me dio la gloria a mí. Eso es lo que yo me recuerdo. Me recuerdo de alguien que en las cuevas donde escapaba y donde huía puso su confianza en mí y dijo que yo soy su refugio, y dijo que yo soy su ayudador y que sustenta su alma. Yo lo único que me acuerdo es de
Un hombre que tuvo la oportunidad de ser rey. Gracias, hermano. Lo único que me acuerdo es de un hombre que tuvo la oportunidad de ser rey de todo Israel y prefirió consultarme a mí. Y puse a prueba su corazón y le dije, no, David, todo Israel no, solo la 12ª parte. Y él estuvo bien con eso, porque no se trató de títulos ni de posiciones. La vida de David se trató de mí, me dijo Dios. La vida de David se trató de mí. Solo de mí. Solo de mí. Ahora, Dios también me dijo, me recuerdo de un rey. Me recuerdo de un rey que su trono no fue tan importante para él como mi corazón. Y es lo mismo que Dios hizo, a la inversa. Dios abandonó su trono por buscar nuestro corazón. David en alguna ocasión abandonó el trono por buscar el corazón de Dios. Cuando era niño fue criticado por adorar a Dios. Pero cuando fue rey, su propia esposa le dijo, ¿qué haces? Mical le dijo, ¿qué haces? Te quitaste las vestiduras reales y estás con toda la gente ahí danzando. El corazón de Dios es más importante que mi trono, Mical. ¿No lo entiendes? Así como el corazón tuyo es más importante que el trono de Dios para Dios. Por eso Dios está buscando un corazón perfecto. Y en la actualidad sigue viendo alrededor de toda la tierra. Y ojalá un día encuentre el tuyo y el mío. Tenemos esperanza. Dios dijo que quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Pero recuérdate, David oró para que Salomón tuviera un corazón perfecto y Salomón no lo tuvo. La responsabilidad era de Salomón, no era de Dios, no era de David. La responsabilidad de tener un corazón perfecto y de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es expresamente tuya y mía. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. El tiempo ha avanzado, pero les confieso que algo que me encanta de este servicio es que como no tenemos otro pegado, podemos dejar que el Señor se mueva y no tenemos prisa. Cierra tus ojos un momento. Señor, yo te doy gracias por habernos hablado. Aquí está nuestro corazón. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Te presento mi corazón, Señor. Anhelo tener un corazón perfecto para contigo. A pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, anhelo tener un corazón perfecto para con Dios. Señor, que podamos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Muévete en medio de la congregación. Levanta una generación, Señor, conforme a tu corazón, una generación diferente, cuya prioridad seas tú, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos.
no importando la etapa en la que se encuentran, si están en el anonimato, Señor, ese es el mejor lugar para tocar el arpa a solas contigo, Señor. Si están en la fama, si están en la popularidad, que el corazón nunca se desvíe, Señor, que el corazón jamás se enaltezca. Si están siendo perseguidos, si están en un desierto, en medio de problemas y circunstancias difíciles, que confíen en ti nada más, Señor. Que su refugio esté en ti, Señor. Que puedan descansar en ti. Jehová es mi ayudador. Si están frente a decisiones muy grandes, que puedan decir: yo no tomo una decisión sin consultarla con Jehová. No tomo una decisión sin consultarla con mi Dios. Todo lo que me interesa es obedecerle. A Jesús también le ofrecieron los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y él abandonó todo por obedecer a su padre e irse a una cruz. David dijo: a mí no me mueve un trono, me mueve el corazón de Dios. A mí me mueve el corazón de Dios. Que nos interese más cómo tú te sientes, Dios. Que nos enfoquemos en tus emociones. Que podamos agradarte a ti, Señor. La Biblia dice que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, y lo está haciendo en este instante. Es Él el que te está diciendo: déjame entrar. Abre la puerta de tu corazón. Dile al Señor Jesús conmigo estas palabras. Vamos, repite conmigo y dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Cámbiame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Gracias por tu obra en mi vida. Me rindo a ti y me entrego a ti, Jesús. Toma el trono de mi corazón. En tu nombre, Jesús, hemos orado.